Hoy el pastor nos habló que tenemos que estudiar la Biblia, pero la verdad no sé por dónde empezar. No la entiendo. Se me hace aburrido. Cada vez que la leo, me quedo dormida. Me da sueño. ¿De verdad será necesario leer la palabra de Dios? Dios te bendiga, te saluda Carmen Mendoza. Como pudimos ver al comienzo de este video, de estas preguntas que se hacía, de cómo leer la palabra de Dios y que no la entendía, se le hacía aburrido, se quedaba dormida cuando lee, y que si de verdad es importante leer la Biblia. ¿Y para qué es necesario leer la palabra de Dios? La palabra de Dios nos trae vida. La palabra de Dios nos guía. Y a través de su palabra conocemos su voluntad, su propósito para con nosotros. Como cristianos debemos de leer la palabra de Dios para crecer espiritualmente. Conocer a nuestro Dios, a nuestro Creador. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Inspirado por Dios significa que el soplo de Dios está ahí en la palabra, su aliento de Él, su vida. Y ahí a través de su palabra conocemos su voluntad, conocemos su propósito que Dios tiene para con nosotros. La Biblia es un manual de instrucciones. No es cualquier libro, es el libro de Dios. Dios nos dejó escrito sus mandamientos, su palabra que nos va a guiar nuestro camino. A través de su palabra conocemos la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es útil para enseñar. Nos enseña su propósito, nos enseña su voluntad, nos enseña a conducirnos por el camino del bien, nos guía nuestro camino, nos ayuda a tomar decisiones con sabiduría. La palabra de Dios también es útil para redarguir. Dios nos redarguye a través de su palabra. Cuando leemos su palabra y nos damos cuenta de las cosas que estamos haciendo que no le agradan a Dios, ahí nos damos cuenta qué es lo que estamos haciendo mal. Porque la palabra es como un espejo y vemos nuestros errores a través de ella. La palabra de Dios nos corrige. Ahí vemos cuando leemos su palabra, cuando vamos por un camino donde no está bien. La palabra de Dios endereza nuestro camino, porque a veces tomamos decisiones y nos va mal en la vida porque no leemos su palabra. La palabra de Dios nos guía, nos corrige cuando es necesario corregirnos. Dios nos corrige con paciencia y con amor. Dios disciplina a sus hijos. Aquellos que son sus hijos, Dios también los disciplina. Como el Padre corrige a sus hijos, así es Dios con nosotros. Dios nos corrige cuando necesitamos ser corregidos a través de su palabra. También la palabra de Dios nos instruye en justicia. Él nos dirige, nos instruye en la justicia de Dios. Instruir, nos dirige, nos proporciona conocimiento, porque a través de la palabra tenemos la sabiduría de Dios, el conocimiento. Es necesario leer su palabra, porque la palabra de Dios es alimento a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro ser. La palabra de Dios, así como nosotros cada día necesitamos alimento para nuestro cuerpo, también necesitamos el alimento espiritual. A través de ese alimento espiritual es como vamos creciendo, vamos madurando, vamos siendo más como Cristo. Pero es necesario leer su palabra y meditar en ella. Si tú no la entiendes, por eso el Espíritu Santo está ahí, para ayudarte a entender y revelarte la palabra de Dios. Y empezar la palabra de Dios por un orden. Lee un libro y enfócate en ese libro, estúdialo, medítalo, y vas a ver cómo Dios te va llenando de sabiduría y de conocimiento de su palabra. Si quieres leer, hay planes de lectura también para leer la Biblia en un año. Inicia un plan para que tú leas la palabra de Dios. Júntate también con compañeros que quieran aprender de Dios y lean juntos y aprendan juntos.
Si tienen preguntas también, cuéntaselo a tu pastor, las preguntas que tú tengas, las dudas que tú tengas a tu pastor, y tu pastor te guiará, te instruirá también. Es necesario leer la palabra de Dios porque ahí viene la sabiduría y el conocimiento de la verdad. Dice la palabra de Dios en Proverbios 2:4: si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. A través de su palabra encontramos un tesoro tan grande. La palabra de Dios es más valiosa que las piedras preciosas. A través de su palabra encontramos la sabiduría, el conocimiento, la ciencia, la inteligencia. A través de su palabra somos instruidos, somos guiados por el camino de Dios. A través de su palabra encontramos su voluntad para con nosotros, los planes de bien que Dios tiene para con nosotros. Dios tiene planes de bien para tu vida, pero es necesario leer su palabra. Los científicos hicieron una prueba, pusieron a 2 personas a leer la palabra de Dios. Pusieron a una cristiana, una creyente de Dios, y pusieron a otra persona atea. Vieron que cuando la cristiana, la persona que conoce a Dios, que es de Cristo, abría su Biblia y comenzaba a leer, veían cómo su cerebro se empezaba a iluminar, una luz en su cerebro cuando ella comenzaba a leer la palabra de Dios. Pero a la otra persona que es atea, a ella, por más de que la leía, no iluminaba nada en su cerebro, no pasaba nada, no sucedía nada. ¿Por qué? Porque a los que ya tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que nos revela su palabra, no es el conocimiento humano. El hombre no va a poder leer su palabra de Dios con su propio conocimiento, no. A través del Espíritu Santo conocemos a Dios y Él es el que nos revela su palabra. No un conocimiento natural, sino un conocimiento sobrenatural. Es el Dios revelando su palabra a sus hijos. Es Dios iluminando al creyente. Y cada vez que leemos su palabra, nuestro cerebro se ilumina. Cada vez que leemos la palabra de Dios, surge dentro de nosotros una transformación. Por eso es necesario leer la palabra de Dios. Te animo a leer la palabra de Dios. Si no has comenzado a leerla, comienza a hacerlo. Y verás cómo Dios hablará tu vida diariamente. Y bueno, esto es todo. Dios te bendiga. Se despide Carmen Mendoza.